digital hay muchas grandes ideas, como también otras terribles. Pero bueno, hoy vamos a hablar de las grandes ideas, como la de Elimar Bonilla. Ella, en realidad, bueno, dentro de su profesión, su formación profesional, ya sabe y mucho en todo lo que tiene que ver con traducción e interpretación, ¿no? Especializada además en español. Una apasionada por los idiomas, por la interculturalidad y la sociolingüística. Y así, dentro de ese mundo, esa pasión, ese desarrollo, creó Pana Hispana. Es un proyecto de divulgación lingüística que explora nuestra lengua desde una perspectiva cultural, con el objetivo de indagar sobre por qué hablamos como hablamos, redescubrir la riqueza de nuestro idioma y hacer accesibles algunos conceptos lingüísticos. Le damos la bienvenida. Feliz tarde, Limar. Hola Gladys, muchísimas gracias. Feliz tarde a todos los que nos escuchan y un saludo enorme hasta Caracas. Bueno, tiene 7 años ya viviendo en España, ¿correcto? ¿O un poco más? Sí, siete, sí, Sí, siete justos. formándote allá, justamente completando los estudios de traducción e interpretación, ¿no? Correcto, sí. Ujú. Y ahí surgió la necesidad, ¿por qué? De crear esta Sí, cuenta. sí, justamente el proyecto nace de la necesidad de reconectarme con mi identidad lingüística. Yo me siento súper afortunada de estar en un entorno hispano, como tantos otros muchos migrantes, porque, bueno, no te alejas tanto, no estás hablando otro idioma. Más o menos sí, porque estoy en Cataluña y se habla catalán, pero de todas maneras, pues mi entorno es bastante hispano, pero dejas de escuchar tus palabras, tus expresiones, tus Mm, refranes. Y además estudiar traducción aquí también fue todo un reto porque evidentemente mi variante de español es latinoamericana, es venezolana, y cuando yo escribía los textos es imposible que en algún lugar no se filtrara mi variante y siempre me decían mis profesores, esta palabra aquí no se usa y yo, wow, es verdad. Y tenía que reajustar muchísimo lo que escribía cada día. Entonces, bueno, yo siempre había tenido muchas ganas de hablar de todo eso que he aprendido. Inició como un blog hace un par de añitos, ujú. si no se me dan los tiempos post pandemia, ya ni sé. Pero bueno, luego también esta necesidad de adaptarnos un poco al mundo digital porque realmente, pues ahora lo que está marcando la pauta es justamente este contenido un poco más corto y la verdad que he tenido muchísimo buen recibimiento. Yo estoy muy contenta y con muchas ideas en el tintero para seguir explorando esto. De hecho, cuando revisas tu feed tiene mucha coherencia, ¿no? El diseño, todo está como muy bien cuidado, muy bonito, muy lindo, pero además el Ay, muchas contenido es gracias. valioso. Pero es un contenido que ha generado todo tipo de reacciones. Cuéntanos de esa Sí, experiencia. sí. Bueno, y me imagino también que es algo que se habla en esta sección y me interesa mucho porque la actitud de todos frente al idioma es muy personal, porque todos utilizamos la lengua, ¿no? Es una herramienta que todos utilizamos. Y de repente con cierto desconocimiento lingüístico, por supuesto, porque no todos estudiamos lingüística a pesar de que todos utilizamos la lengua, entonces cuando hablamos de ciertos conceptos que creíamos saber, o Ujú. que son estos mitos lingüísticos o bulos lingüísticos muy, muy comunes, la gente se lo toma súper personal. Incluso un colega lingüista me contactó diciéndome que la sección de comentarios de uno de los videos, justamente de la aspiración de la S, que es un rasgo lingüístico de nuestro español, daba para hacer un corpus, como para utilizarlo en un estudio lingüístico de posgrado, porque era insólito cómo la gente se lo tomaba súper a pecho. Y yo intento responder siendo una, por supuesto, chica que creció en este mundo digital con humor, con también con paciencia tratando de no tomármelo personal, pero sí es cierto que, bueno, quieras o no, te puede afectar un poco y puedes caer un poco en el síndrome del impostor, pero Sí. creo que eso, la educación digital es algo que también vas aprendiendo y es parte de todo este proceso de divulgar en redes sociales. Sí, lo de comerse las heces, ¿no? De la aspiradora. Y aquí alguien te puso, no somos los únicos, comenzando desde No. Canarias, pasando por muchos países hasta llegar a Argentina. Bueno, pero no comemos las heces. Eso no cambia la realidad, pues. Exactamente, es Es así, es parte de verdad que nuestras a veces lo evitamos. características. Sí. Exactamente. Incluso me imagino que ahí también, bueno, esto pique se extiende, puedes tener muchísimo contenido interesante, curioso, que educa y como dices tú también nos conecta con lo nuestro, con nuestro gentilicio, nuestra identidad, nuestras características, como además, en este caso, sí, el,
latinoamericanos, específicamente del norte del sur, que tenemos un español muy tropical, muy caribeño, diferente al del sur, donde hay brechas importantes incluso en palabras que se usan Sí, es o correcto. significados. Y en ese video justamente en el que hablé del español caribeño, también era súper interesante ver cómo las personas, por un lado, había unas que se ofendían un poco, como claro que no, yo no hablo como los puertorriqueños. Y otros que sí estaban muy orgullosos y sí veían la diferencia, otros que decían, no, no, hablamos como los canarios, ¿no? Entonces, viendo esto, yo digo, ok, yo creo que me estoy atreviendo a hacer un contenido que es interesante para las personas porque sí que hay bastante desconocimiento y sobre todo ya, bueno, con tantos migrantes que habemos, creo que el estar fuera del entorno, de nuestro entorno lingüístico nacional, por decirlo de alguna Claro. manera, nos hace reconocernos más, porque Ujú, ahí es cuando nos damos cuenta de estas diferencias. Y ujú. nosotros mismos, muchas veces, no todas las personas, no nos reconocíamos como caribeños hasta que salimos del país y los demás sí que nos perciben a nosotros de esa manera, lingüísticamente y con otras Y tantas con las diferencias que hay características también. culturales. Así es, porque entre el Caribe Exactamente, hay también matices, muchos. exactamente. Sí, es fascinante, pero también complicado. ¿Cómo nos complicamos los seres humanos? Increíble. Bueno, entre las migraciones, de la existencia, de que estamos en este planeta, cantidad no solamente de idiomas, también de lenguas, que nos hacen, sí, muy únicos, pero también nos complican la comunicación en general, ¿no? Entonces estamos forzados a tener mínimo que aprender dos idiomas, preferiblemente tres o cuatro, dentro de esas diferencias que hay gigantes. Sí, y si no estamos los traductores para facilitar la vida, Tan imagínate, bella, si no están ahí para ayudar. haciendo cuña. Exacto. Exactamente. Pero Y además en eres español. intérprete. Cuenta esa experiencia. Sí, bueno, no estoy ejerciendo de intérprete ahora mismo porque estoy en otros proyectos lingüísticos. Yo gestiono proyectos de traducción, pero es súper interesante, es muy complicado, muy difícil y requiere muchísima práctica. Por si Sí. alguien no lo sabe, porque suena raro esto de intérprete, no, no es que cantamos canciones ni interpretamos obras de teatro, la traducción es la traducción oral, lo que vemos, por Sí. ejemplo, de manera simultánea en el Miss Universo, por ejemplo, en Ujú. televisión, que alguien va sobre la voz original interpretando, o en la ONU, que es interpretación perdón, consecutiva. Sí. De eso, Es de eso se compleja. trata. Sí, porque Sí, además, cuánto muchas veces nos ha pasado que el intérprete no es exactamente el mejor o, ¿sabe? Todavía no tiene esas destrezas que mencionas y uno empieza como espectador, bueno, pero eso no fue lo que dijo. Bueno, pero entonces, ¿qué es esto? Está cambiando todo. Ay, que ordene las ideas porque va sí. corriendo en la medida que se Quizás va no era desarrollando el profesional o evento. no tenía el audio correcto. Pasó en Mm, en el Miss Universo, con Miss Venezuela, que le interpretaron mal la respuesta en el ujú. último Miss Universo. A ver si hablo pronto de eso porque fue muy interesante, pero le afectó muchísimo. Entonces, sí, la importancia de profesionales en el área lingüística todavía existe en la ONU. Si interpretamos mal en el Ah, ni ámbito de jurídico hablar. también, puede ser muy grave. Entonces, uy, mi perrito, perdón. Entonces sí, súper interesante e importante en esta era de inteligencia artificial, Oh, pues sí. Y seguimos de tantos trabajando. conflictos, que lo que se interprete tiene que ser de lo más ajustado a lo que se dijo, sin duda alguna. Y para terminar, dentro de Pana Hispana, que yo sugiero que lo sigan, le estoy siguiendo a Elimar Bonilla, venezolana quien vive hace 7 años en España, ya se sigue formando en este tema bueno, como intérprete, como traductora, pues parte de sus pasiones, ama los idiomas y ahorita con esta cuenta está compartiendo contenido interesante. Uno de los primeros que puso fue, de hecho Mm. lo consiguen con la portada, tiene que ver con Venecas, bueno, de toda esta corriente que hubo con Raguayana, de Venecas a reinterpretar algo que se usaba de manera peyorativa. Ya para terminar, me gustaría que compartieras con la audiencia, bueno, cuál es el enfoque que das con esta pregunta además que haces, ¿dónde están las mujeres venecas que representan, ¿no? Sobre la base de la canción. Desde el punto de vista lingüístico fue que lo traté. Hay otros puntos de Ujú. vista que ya se salen de mi área de experticia, pero Sí,
es interesante el fenómeno de la reapropiación lingüística. Todos mis videos son como, siempre causan como mucha polémica, ese también. Y bueno, es básicamente cambiar el significado de una palabra que en el pasado se utilizó en un contexto peyorativo contra un Ujú, grupo específico. Este grupo que se ve afectado por este término se reapropia el término, lo resignifica, le cambia el significado y lo utiliza más bien como un término reivindicativo. Sucede ujú, mucho con la palabra que comienza por N en los Estados Unidos, por ejemplo, en la comunidad afroamericana y también en la comunidad LGBT. Estas palabras peyorativas, pues ellos las han tomado y las usan dentro del grupo, por supuesto, no personas externas hacia el grupo, porque depende todo la carga que le dé el hablante a la palabra, pero total. dentro del grupo se utiliza esta palabra para reivindicar y justamente para hacer frente Ujú. a, en este caso, con la palabra específica Como, de como, la como canción, arma de ataque, así es. Sí, y de exactamente, como poner discriminación, un así es. freno, Ujú. No, exactamente. genial, a mí me parece fascinante lo que estás haciendo, contenido de valor, como decimos, y sin duda estás marcando la diferencia y por eso estás en el segmento marcando la diferencia en el mundo digital. @panahispana es la cuenta de Limar Bonilla. Te despedimos, todo lo mejor. Gracias por hacer este Muchísimas esfuerzo. gracias, Gladys. Cuídate mucho para ti ya. Feliz noche, 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 noche para ti, bastante tarde Gracias. creo, Feliz ¿no? Ya. tarde para ustedes y un abrazo muy fuerte.